capítulo. Y digo, ¿por qué estoy haciendo tanto escándalo? Porque tuve que estar en filas, yo creo que 10 horas este año para solamente conseguir mi residencia temporal. Yo no tenía el lujo de nacer aquí. Me costó nada más tener ese CURP, lo llaman, es un número, no tengo INE, nada de eso, hermanos, pero ore por mí, primeramente Dios, un día yo puedo ser un ciudadano mexicano igual como usted. Primera de Tesalonicenses, hermanos, vamos a hablar, sí, de otro reino, un reino celestial, y los cristianos, cómo estar listo para la inauguración oficial cuando Cristo viene, y es en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y son los versículos del 12 al 23. Les invito a que versículos 12 al versículo 23, vamos a leer todo este pasaje y luego enfocarnos en dos versículos. Yo voy a leer versículo 12, ustedes versículo 13, así alternadamente hasta llegar al versículo 23. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal y todos juntos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por la venida de Cristo. Mi Dios, es un gran privilegio estar aquí en México. Es un gran privilegio saber que en un lugar, Señor, donde has bendecido materialmente con tantos recursos de dos mares, uno en el otro lado, Señor, una libertad. Señor, tantas otras bellas paisajes, Señor, aquí en este lugar, Señor. Más que todo, el Evangelio ha llegado a México. Estás preparando un pueblo para tu venida, Señor. Ayúdanos con los pies aquí sobre la tierra, pero ojos en el cielo, como dice el texto. Estar listo, Señor, para tu venida. Y si hay alguien aquí que no está listo, salve su alma, Señor, y trata con su necesidad más grande. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. A los tesalonicenses hay un hincapié en los dos libros, hay primera y segunda de Tesalonicenses, y constantemente el apóstol Pablo está recordándoles de algo, que Cristo va a venir, que Cristo va a venir, y lo dice en el versículo 23, aquí dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miremos también 2 Tesalonicenses capítulo 1, por favor. La Biblia, hablando al mismo grupo, a la misma iglesia, menciona esto. La Biblia dice aquí en versículo 7, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, que dice, hermanos, dice, nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni
os conturbéis ni por espíritu, ni por la palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, lo que la Biblia está diciendo en esos dos versículos a esta iglesia perseguida, está diciendo básicamente cuando llegas a ser cristiano, cuando recibes a Cristo, cristianismo y Cristo entrando en tu vida no es tu boleto a una vida fácil, no, al contrario, en muchos casos ser cristiano es tu boleto a la persecución, tribulación y dificultades. Y en ningún versículo en esos dos libros el apóstol Pablo nunca dice, pues, pero no te preocupes. Algún día te van a reconocer y aplaudir. Algún día te van a dar ese aumento en sueldo. Algún día tu cuerpo va a otra vez no tener nada de cáncer. Nunca, no hay promesa en estos libros de esto, pero sí hay promesa tras promesa tras promesa que las tribulaciones para un cristiano algún día se va a ir totalmente. Cuando Cristo vendrá. Y los dos libros existen para prepararnos para la inauguración del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y regresando a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, estos son versículos breves y cortos, muy entendibles, y todos son instrucciones, versículo tras versículo, para que usted y yo estemos listos para la venida de nuestro Señor Jesús. Y Cristo viene. De que viene. Eso no es dudoso. Cristo va a venir. La cuestión no es si viene. La cuestión es que si voy a estar listo cuando Él viene. Y como cristiano, yo puedo decir, gracias a Dios, recibí a Cristo hace 26 años, pero eso no quiere decir que en mi vida personal estoy viviendo lo que dicen entre versículos 12 y versículo 22 aquí en el contexto, porque son las instrucciones de cómo estar listo. Ahora, hermanos, quiero simplemente decir en esta mañana sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted es un cristiano, Dios tiene una santificación completa en mente para su vida. Cristo es Señor de todo o Señor de nada en mi vida y en la tuya. Y Él no está haciendo una obra a medias. Él quiere, como dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por, ¿qué dice? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos cosas aquí. Una es posible. Uno es garantizado que va a pasar y el otro es solamente posible. Es garantizado que Cristo viene, pero solamente es posible que usted y yo estemos santificados. Entonces, en esta mañana quiero hablar sobre esto. Antes de que Cristo venga, Él va a venir, ¡pum!, en un abrir y cerrar de ojos, en un gran momento, ¿sí? Es un momento extraordinario que va a venir cuando Cristo viene a voz de arcángel, al sonido de trompeta, y Cristo va a llevar en el rapto todos los suyos con Él para toda la eternidad, y luego 7 años después regresa a la tierra para reinar por los siglos de los siglos. 1000 años en la tierra, quema todo, y luego una eternidad en la nueva Jerusalén. Eso va a pasar en un momento, pero antes de ese momento hay algo que se llama la santificación, y eso es gradual, no es un momento, es un proceso. Y el proceso, hermanos, se ilustra de esta manera. Permítame ilustrarlo de esta manera. Hace tiempo una familia compró un terreno que tenía un montón de escombros que tenían que limpiar antes de construir su casa en el terreno. Entonces, ellos vinieron un montón de grandes piedras y fueron sacándolos, pero ellos tenían en mente mucho más que poner una casa, querían sembrar ahí. Entonces, toda piedra chica tenía que ser quitada de ese lugar, y decían que si quitar las piedras grandes era lo fácil, pero era tedioso y difícil ir removiendo las piedras más
pequeñas que no eran tan obvias. La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 que Dios trata cuando somos salvos con esas piedrotas que están en nuestras vidas. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis, que dice, más y más, que crezca gradualmente, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué? De fornicación, de perversidad sexual en su vida. Quita esas grandes piedras. Y tengo noticias, si usted es cristiano, conoces a Cristo, es tiempo que algunos de ustedes se pongan anillo y se casen en lugar de andar en unión libre. Esto es el mandamiento. Es una piedrota, lo remuevas y te das cuenta de algo. Dios quiere trabajar en otras áreas también de mi vida. Cuando yo recibí a Cristo, hermanos, la novia se fue, la mota, la marihuana se me fue, las malas palabras se me fueron. Pero hasta la fecha, hermanos, en mi terreno todavía el Señor está diciendo, hay piedritas ahí. Hay otras cosas en tu vida que necesitan estar sacados para que usted sea santificado por completo, hermanos. Dios trata con los grandes pecados, hermanos, y en versículos 10, mejor versículo 15 hasta el versículo 18, la Biblia habla de áreas en que Dios está trabajando con nosotros. Versículo 15, mirad que ninguno pague a otro, ¿qué dice? Mal por mal. Está diciendo básicamente, bueno, felicidades que ya no andas en cocaína o cristal, pero también Dios quiere tratar con tu temperamento, ¿sí? Y entramos, hermanos, en momentos en nuestro coraje, en el tú por tú con otra persona, hermanos, y nosotros no dejamos la espada en el piso y no nos rendimos, sino seguimos, hermanos, peleando con otras personas. Y aunque, hermano, yo lleve una corbata, aunque yo lleve un buen corte de pelo muy corto y me veo santificado y con bibliota en la mano, si tengo rencor en mi corazón, hay obra todavía que Dios tiene que hacer en Kevin. Amén. Hermano Hugo, diga amén. Es que hermano Hugo y yo tuvimos que hablar bien esta semana. Y lo hablamos bien. Y lo puedo mirar hoy en día y saludarle, hermano, y decir, eres mi hermano en Cristo, te amo en Cristo y estamos sirviendo juntos. Pero yo no quiero entrar en lo que dice, mirar que estoy pagando mal por mal con gente, porque también es pecaminoso. Siguiente cosa, hermano, no solamente un perdón total debo de dar en versículo 15, pero también un gozo total. Estad, ¿qué dice? Siempre gozosos. O sea, la cosa que en lo profundo de mi ser que me da una satisfacción, ya no es una película, ya no es una experiencia, no es una droga, no es una novia, no es un peso o un dólar, es Cristo. Mi gozo anclado firme, amén, en el incambiable gracia de mi Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿cuántos se admiran de mirar el volcán por allá todos los días? Sí, es una belleza aquí de México. ¿Sabe qué yo noto, hermanos? Hay días que hay nieve en el pico, pero el otro día ya no hay. Es pasajero, es débil la nieve. Pero el volcán siempre está ahí. Hermanos, dólares vienen y van, pesos vienen y van, experiencias vienen y van, entretenimiento viene y va, economía viene y va. Pero Cristo es el incambiable montaña de gracia, mi hermano. Entonces, anclemos, hermano, anclemos nuestras vidas, no en una felicidad barata y temporal que me puede hacer una sustancia, sino en el incambiable bendición de una experiencia, es una relación con Jesús. Estad siempre gozosos. Y luego versículo 17, orad sin cesar, una dependencia total, de que yo no hago planes, sino que rindo mis planes. No voy decretando mi vida y declarando qué voy a hacer, sino que
voy sometiendo mis planes bajo el único que tiene derecho de hacer decretos en este universo, el Señor Jesucristo. Y luego, versículo 18, una gratitud completa. Si es birria o es frijoles. Amén. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 18, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué encontramos, hermanos? Que Dios está moviendo cada cristiano hacia una santificación total. Hay que quitar algo de nuestra mente. Pues esa santificación total es para personas como Pastor Arturo Muñoz, pero no para mí. Es que Dios sabe que soy de otro lugar. Es que yo vine de un barrio difícil, que yo vengo de una infancia difícil. Esas cosas son para personas como del instituto y diáconos y predicadores. No, esto no tiene nada que ver con diáconos o pastores o personas que estudiaron en institutos. Estas instrucciones son para cada cristiano. Cada cristiano. Y quiero terminar el contexto, hermanos, en esta mañana antes del kermés. Versículos 19 y 20. Después de hablar, hermanos, del perdón total, gozo total, dependencia total, gratitud total, siguiente cosa es la Biblia total. Mira lo que dice en versículo 19, no apaguéis al Espíritu. ¿Y cómo apagamos al Espíritu? No, dice, menospreciéis las ¿qué? Las profecías. La siguiente cosa que él dice, ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, obviamente sabemos, no está en nuestra carne, pero cuántos quisiéramos brindar un perdón total, tener un gozo total? ¿Cuántos quisiéramos una dependencia total y una gratitud total? Yo sí quiero vivir ahí. Y vivir en otra parte es tan apremiante, decepcionado. Yo sí quiero vivir allí. Pero si voy a vivir con un perdón total, gozo total, dependencia total y gratitud total, hermanos, no puedo vivir allí apartado de la Biblia. Eso es el punto. Entonces, si voy a tener esa vida, no puedo ir apagando al Espíritu y no puedo menospreciar las profecías. Y por eso, hermanos, en el mismo contexto, esto tiene que ver con escuchar a los hombres que Dios llama a nuestras vidas para predicarnos la palabra de Dios. Y por eso dice, mire capítulo 5, versículo 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os ¿qué? Os molestan. Debes de mirar al pastor Arturo y decir, Arturo, yo no creo. De hecho, el pastor Arturo me dijo, háblame del tú, y yo no puedo, mi respeto es demasiado alto, yo le digo a usted. Yo sí respeto al hombre, pero también respeto la posición que Dios le ha dado entre nosotros, hermanos, amén. Y la Biblia dice que eso es correcto. Ahora, pregunto, ¿han visto falsos profetas con falsos evangelios y charlatanes? Cash Luna abunda. Sí, tiene un montón de seguidores. Yo no soy uno de ellos. Sí, yo sigo la Biblia, pero cuando Dios levanta, hermanos, un hombre para predicarme, hermanos, tanto el hombre merece mi respeto, no exactamente por quién es, sino por quien le llamó a hablar a mi vida, hermanos. Y cuando la vida del hombre es justa, como la Biblia que predica es justa, yo sí mis respetos, hermanos. Y si hay un hombre que tiene mi respeto, es Arturo Muñoz. Es Arturo Muñoz. Imperfecto, sí soy, igual. Pero digno, hermano, digno, como dice, de ser reconocido, amén. De ser reconocido entre nosotros, que trabaja entre vosotros, os presiden el Señor y os amonestan, dice el versículo 13, y que les tengáis en mucha, ¿qué? Estima y amor, pero ¿por causa de qué? Por causa de su obra. ¿Por qué? Sin lugar a dudas, si el pastor Muñoz quisiera trabajar en otro campo, pudiera. Él es talentoso, él es sabio, podría hacerlo, pero se dedica
al pueblo de Dios, se dedica a la predicación de la palabra de Dios. Y cuando él predica, usted sabe, ha estudiado la Biblia, ha memorizado la Biblia, hermanos, y no tenemos dudas aquí, hermanos, de que esta iglesia en medio de una ciudad un poco dura está aquí, hermanos, porque Dios ha usado su palabra predicada a través de un hombre fiel, ¿sí? Y por eso la Biblia está diciendo estas dos cosas juntas, ¿no? Debes de apreciar quien te predica y tenerle en gran estima. ¿Por qué? Porque esto está ligado con el versículo 20, no menospreciáis las ¿qué? Las profecías. Así que no es que, me gusta mucho el pastor, pero no su predicación. No, las dos cosas. Ni al contrario, me gustó la predicación, pero no aprecio al pastor. No, las dos cosas Dios quiere en nuestras vidas, hermanos. Y tenemos que entender algo, hermanos, cuando nosotros somos salvos, entramos, en la vida cristiana con falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, miren rápidamente 2 Tesalonicenses capítulo 2, y Dios, para suplir y para instruirnos, hermanos, provee pastores que nos predican. 2 Tesalonicenses 2, versículo 3 y versículo 7 dice: nadie os engañe en ninguna manera. Perdón. 2 Tesalonicenses 2, miremos, 7 y 14. Dice, porque ya esta acción de misterio, no, yo estoy mal. Capítulo 3, hermano, yo estoy mal. Capítulo 3, versículo 3. Dice la Biblia: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis. ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dice el misionero aquí? Dice: los que os hemos ¿qué? Mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y la paciencia de Cristo. Pero os ¿qué? ¿Qué dice? Ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis ¿qué? Imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente en su vida. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: yo les prediqué en dos maneras, con los labios y con mi vida. Sígame. Ahora, pocos se atreven a decir esto. ¿Cuántos como papás decimos: haga lo que yo te diga, pero no como yo haga? Pablo dice: no, mi mensaje es mi vida y mi mensaje es mi predicación. Síganme. Y mira lo que dice el versículo 14. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que no se ¿qué? Avergüence. Regresando a 1 Tesalonicenses, está viendo por qué Dios dice que no debemos de menospreciar las profecías, por qué debemos de tener en estima a los pastores que nos dan la palabra de Dios. Es para que estemos preparados para la venida del Señor Jesucristo. Y pregunto, ¿qué se hace en este lugar, hermanos? Lo que se hace en este lugar domingo tras domingo es alistar tu vida para la venida de Cristo. Punto. Si usted no es salvo, usted no está listo. Cristo murió por ti. Al final de la predicación puedes alzar la mano, y muchos hermanos dispuestos a hablar de esa gran salvación, esa justicia acreditada a tu cuenta, ira de Dios apagado, un reino celestial esperándote en la persona de Cristo si tú pones fe en Él. Es para que estés listo. Amén. Y cristianos igual. Pastor Muñoz viene, predica. Nos enseña, hermanos, aquí en la escuela dominical, en diferentes, todo es para alistar tu vida para que cuando Cristo venga estés santificado. Por eso no menospreciéis las profecías y tened en alto estima el pastor que Dios le ha dado. Hermanos, todos nosotros tenemos malas interpretaciones en momentos de la Biblia, ¿sí? De hecho, un hombre que se convirtió, era boxeador. Él dijo:
ahora que soy cristiano, mire, eso ya no es mi entorno, no puedo ser boxeador porque es dar golpes a gente y me da convicción el Espíritu Santo. Entonces él fue buscando consejo de algunos hombres y dijeron estos hombres, bueno, la Biblia dice mejor es dar que recibir. Y hermano, con una poca de mala interpretación bíblica, ¿cuánto daño puedes hacer a tu vida y otras personas? Y por eso, hermanos, el Señor nos da, hermanos, su palabra. Y quiero ir un paso más allá, porque Pablo está escribiendo a los tesalonicenses en un momento cuando la Biblia en su forma completa todavía no fue escrita y Dios todavía estaba usando profetas para profetizar. Pero hermanos, ya tenemos un libro profético, una palabra profética más segura, hermanos. Amén. Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo que la Biblia dice como mandamiento es esto, versículo 20, no menospreciéis las profecías, no menosprecies la predicación. Nota lo que no dice, hermano. No dice, no odies la Biblia. Dios sabe que no odias la Biblia. Por eso estás aquí. Pero sí corres el riesgo de menospreciar, porque menospreciar es diferente que odiar. Odiar es no ver nada bien en algo y detestarlo. Menospreciar es asignar un valor menos de lo que es a algo. Hermanos, en momentos estimamos las ventas en el tianguis o la plaza los domingos. Y por eso no venimos. Dice, yo no odio la Biblia. Yo sé que no odias la Biblia, pero la menosprecias cuando estás en la plaza y no en la iglesia. Amén. Hermano, a veces nosotros apreciamos demasiado la almohada, mi día de descanso, el partido del NFL o el mundial, que por seguro, hermanos, siempre saben poner los partidos más calientes, más sabrosos en la mera hora de la iglesia. Amén. Y yo sé que no odias la Biblia, pero sí la menosprecias. Familiares que nos visitan y no venimos a la iglesia. Yo siempre, hermano, he tenido esa bronca como pastor con gente. Hermano, ¿dónde estabas? Es que mis primos vinieron desde Michoacán y por él. Hermano, un primo inconverso que no conoce la gracia de Dios no es menos razón para venir a la iglesia, es más razón para venir a la iglesia. Y Dios sabe que no odias la Biblia, pero hay momentos que pone al primo de Michoacán encima de la Biblia y por eso no vienes. No menospreciéis las profecías de la Biblia. Hermanos, un ladrón una vez era muy sabio. Él no quiso entrar en una tienda de cosas lujosas con pistola para ser denunciado y visto y capturado por las policías. Era otra clase de ladrón. ¿Sabe qué hizo? Cuando se cerró la tienda, nadie estuvo, se metió y él puso precios más bajos en las cosas que quiso. Y el otro día llega bien sofisticado con su cartera y paga un precio menos de lo que valía. Asignó un valor menos de lo que era para robarlo. Y cuando no leemos la Biblia, y cuando no venimos con ansias de escuchar lo que Dios tiene para nosotros, o cuando venimos para no tener un encuentro religioso o cotidiano, hermanos, con la Biblia, no vengo diciendo, Señor, habla mi vida para transformarme. Estoy, hermanos, asignando un valor menos a la Biblia de lo que es. Hermanos, la Biblia no es otro libro académico para llegar nada más aquí. Es un libro que transforma esto y nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire el Salmo 119, hermanos. Salmo 119, versículo 162.
Salmos 119, versículo 162. Ahora, ¿cuántos leen la Biblia? ¿Hacen la mano? Ok. ¿Cuántos han leído toda la Biblia? Muy bien. Les felicito por leer la Biblia. Ahora les voy a regañar, no porque no lees la Biblia, pero la idea es cómo lo lees, con qué deseo, con qué expectativa. La Biblia dice en versículo 162, me regocijo en tu palabra como el que haya, ¿qué? Muchos despojos. Un despojo era un tesoro escondido, hermanos. Amén. Y David, hermanos, era un hombre de guerra. Él sabía lo que era el botín después de la guerra. Y ahí estás abriendo caja y hay perlas, hay diamantes, hay oro, hay plata. ¡Wow! Esa es la idea. Y dice, cuando yo leo tu bendita palabra, esto es una caja de tesoros. Génesis dice de dónde viene. Apocalipsis me dice a dónde voy. Proverbios tiene toda la sabiduría que necesito para manejar mi vida entre lunes y sábado, hermanos. Amén. Romanos me dice quién soy en forma legal delante de Dios por el sacrificio de Cristo, hermanos. Amén. Primero de Tesalonicenses, como estamos diciendo, nos prepara para la venida del Señor Jesucristo, hermanos. Reyes y Samuel nos dicen de las imperfecciones de tantos reyes para hacernos querer que venga el Rey real, hermanos, al final de la historia de la Biblia. Esto, hermanos, este bendito libro, no sé de usted, pero cuando yo me convertí y empecé a devorar la Biblia, estaba como, ¿qué, Señor? ¿Cómo no supe esto antes? Hubiera sabido de este bendito libro desde mi infancia, cuántas cosas serían diferentes. Pero cuando lees la Biblia, no es solamente repasarlo en forma académica, pero es decir, hay cosas aquí que nunca pensé, y mi vida es infinitamente más rica y bendecida por la presencia de la Biblia en mi vida. Y hermanos, un hombre hace tiempo compró un terreno y en cierto precio, y después se dio cuenta que hubo piedras preciosas ahí. No los vio en la superficie, pero después se dio cuenta. Y hermanos, así dice el salmista. Yo vi el valor. Yo vi cuán valiosa es la Biblia, y por eso, querida iglesia, quiero simplemente decir, yo sé que no odias la Biblia, gloria a Dios, pero tu tendencia es menospreciarlo, poner un precio, asignarle un precio que es menos de lo que realmente es. Hermanos, la Biblia ha sido valiosa, es valiosa y será valiosa. No es como el peso, el dólar que siempre fluctúa en su valor. Siempre vale lo mismo la palabra de Dios. Más que todo el oro en el mundo, porque esto trata con Cristo, con el cielo, con el perdón, con la gracia. Cosas que desesperadamente, hermanos, necesitamos, pero no podemos comprar, pero viene en el paquete de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué digo? Ustedes que vinieron hoy, siguen viniendo. La Biblia será predicada cada semana. Cada semana. ¿Qué quiero decir a ustedes nuevos que se han bautizado? Hay algo llamado el discipulado aquí que se mencionó por el hermano Elimelech. Eso no solamente es bueno, es crucial para tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque discipulado son dos cosas. Conocer las doctrinas básicas, la leche de la palabra de Dios. Usted nació espiritualmente y usted es un bebé y no vamos a echarle un bistec, le vamos a dar leche de la palabra de Dios. Y hay unos 26 lecciones que les va a instruir en la Biblia, pero también lo que hace es que discipulado es más que enseñanza de doctrinas básicas, es conectarse con una persona real que te ama en esta iglesia, que todos necesitamos. Estoy seguro, especialmente ustedes que luchan con las drogas, usted solamente necesita una mala persona en su vida para jalarte para abajo.
pero también en la iglesia. Yo no vengo a la iglesia necesitando conocer a todos igualmente. Necesito cuando entro a conocer uno que me vaya a enseñar la palabra de Dios. Y tenemos aquí intencionalmente ese programa de discipulado. Ahora, para terminar, hermanos, vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses. Habiendo no menospreciado las profecías, la Biblia nos dice de 2 mandamientos más en versículo 21 y 22. Examinadlo todo, retened lo bueno. Ya que tengo la Biblia, ya que me han predicado, ya que no menosprecio las profecías, yo voy a tener un discernimiento, ¿sí? Yo voy a poder discernir la vida y discernir todo lo que me entra en la vida. Y dice la Biblia, versículo 21, examinad lo que, todo, y retened lo que, lo bueno. Ahora, sabemos, este punto está relacionado con el punto anterior. O sea, versículo 21 es relacionado al versículo 20. Si conozco mi Biblia, voy a discernir. No solamente voy a aceptar toda opinión como si fuera la voluntad de Dios en mi vida, yo voy a mirar con ojos bíblicos como un filtro las oportunidades, amistades, experiencias de mi vida y voy a poder eventualmente decir que sí, retener lo bueno, amén, decir que sí a lo bueno que Dios me ofrece y dejar afuera lo malo, porque tengo en mente, tengas algo en mente muy importante, lo que Dios tiene para ti es bueno. Wow, it's so good, es tan bueno lo que Dios tiene para ti, pero lo que Dios no tiene para ti, seguro, aunque viene brioso y sabroso, no es bueno. Y usted y yo necesitamos, versículo 21, examinar lo que, todo, retened lo bueno, retener lo bueno. Me acuerdo de una historia hace años en mi país, una familia está al punto de subir un avión y ahí mero en el hotel para luego llegar al aeropuerto, tenían una niña en la familia, una niña chica, y pues otra persona le decía, ay, qué niña tan bonita, aquí está un oso peluchín. Le regalaron el oso peluchín, llegaron al aeropuerto y se dieron cuenta que la persona que le regaló el oso peluchín había puesto dentro del oso peluchín un revólver de 22 porque quería que llegara a Estados Unidos o otra parte para que otra persona, y los pararon ahí, porque le pusieron por el TSA de seguridad y vieron más allí la superficie para ver lo malo adentro. Y hermanos, igualmente, usted y yo tenemos que ver más allá la superficie. No podemos o no debemos de discernir las intenciones de personas en momentos. Amén. No debemos de discernir experiencias en el pasado para decir el Señor, aunque esto no fue agradable, fue parte de su plan en mi vida. Amén. Debemos de ver, hermanos, y discernir el rol y límite de nuestros políticos. Amén. Para no colocar esperanzas tan grandes sobre el partido a nuestro favor, ni tampoco odiar el otro partido, aunque lo odiamos. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos nos metemos tanto en la política? Yo aprendí eso hace 2 años en las elecciones y ya jamás voy a entrar en ese show otra vez. ¿Por qué? Si fuera un presidente u otro, de todas maneras el mundo es perverso, el hombre es perverso y Cristo va a venir para introducir justicia, que Él sea mi enfoque. ¿Qué necesito hacer? Discernir si un trabajo también es la voluntad de Dios. Tenga en mente, no toda chamba viene de parte de Dios. ¿Cuántas veces como pastor hablo con un hombre bien decidido? Pastor, nos vemos pues el otro año porque me ofrecieron trabajo como trailero y lo voy a aceptar. También Satanás ofreció un regalo muy brioso llamado todo el mundo a Cristo, pero Cristo discernió que esto no fue la voluntad de Dios. También tú debes de discernir, conociendo la Biblia, que cada predicación aquí es de la palabra de Dios. Y si yo
o alguien más que yo por ser hombre dispuesto a cometer errores, dispuesto en momentos a decir cosas que tal vez en el momento salieron y no eran exactamente correctas, tú debes de poder llegar, ojear en su Biblia y decir, pero la Biblia dice esto. ¿Y sabes qué? Tu amor para la Biblia siempre debe de exceder tu amor para el hombre que predica la Biblia. Aprecias al hombre porque predica la Biblia, pero debes de tener discernimiento. ¿Por qué? Hay miles de sectas que existen por allá y ninguna secta dice, odiamos la Biblia. No. Siempre es como 90% de la Biblia y 10% del hombre. Y eso envenena un montón de gente, hermanos. Ahora, luego dice, hermanos, versículo 22, ya habiendo discernido, que dice, absteneos de toda especie del mal. ¿Sí? El versículo 23, después de este proceso gradual, hermanos, amén, un perdón total, un gozo total, una dependencia total, una Biblia total, hermanos, un discernimiento total, voy hacia algo, hermanos, que sí yo lucho conmigo mismo, pero bendito sea Dios, Jesús va a venir y la batalla se acabó cuando Él viene. Porque esta corrupción va a vestirse de incorrupción, este mortal va a vestirse de lo inmortal, esto terrenal se va a vestir de lo celestial cuando Jesús viene. En ese momento, en ese día, toda la obra gradual en mí será hecho completo. Y Cristo quiere hacer esa obra completa. Pregunto, hermanos, si usted fuera a comprar una casa y usted compra la casa, no conoce muy bien al propietario anterior, pero le gustó la casa y dice, voy a comprar la casa. Y compras la casa. Ahí estás viviendo con gusto, ahí pones todos tus muebles, la casa como tú quieres, tus sartenes, tus decoraciones, todo tus ollas, tus camas, todo allí. Pero luego te das cuenta que el abogado te hizo una tranza. ¿Y qué hizo el abogado? El abogado, cuando firmaste el papel para las casas, ¿qué hizo? Hizo que compraras toda la casa, pero quedó en las manos del dueño anterior solo un cuarto. ¿Te gustaría vivir? Y imagínate, ese dueño anterior siempre tiene la música mala hasta las 3 de la mañana, es un pachanguero, festejero, borracho, invita a sus amigos, hablan obscenidades, hablan cosas tan vulgares hasta las 3 y hijos, tápense los oídos. Imagínense la experiencia tan agradable de supuestamente pagar por algo, pero no todo es tuyo. Y hermanos, imagínate a los santos ojos de nuestro Señor Jesucristo comprarnos con su preciosa sangre, pero todavía hay cuartos, recámaras, áreas de nuestra vida que todavía no son santificadas. Que el Señor me ayude a mí, a ti, cristiano, a ser como versículo 23 dice, santificados por completo. Pregunto, cristiano, ¿cuál es esa área, esa parte de tu vida que todavía no está bajo el control de Cristo? Cristo viene, hermanos. Celebremos México este día, bendito sea Dios. Pero también, cristianos, celebremos la venida de otro rey y otro reino en la cual ya vivimos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu misericordia, tu bendición. Gracias por esta iglesia.